Bueno, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este seminario sobre uno de los temas más controversiales y a la vez menos controversiales de la Argentina. El otro día, simplemente a modo de introducción, en una entrevista me preguntaban sobre lo que opinaban los políticos del régimen fueguino. Y mi respuesta es, no estoy seguro de qué es lo que opinan los políticos, depende si es día de elección o no, pero estoy seguro de que entre los economistas hay casi consenso de que el régimen fueguino tiene que modificarse. Ahora no sabemos cómo, digamos, no estamos hablando solo de abolir el régimen y dejar nada en el medio. Entonces ahí empiezan a aparecer propuestas e ideas que dan vueltas y que nunca llegamos a buen puerto políticamente. Entre esas ideas y esas propuestas, la que prepararon Juan Carlos y Tomás para fundar, me parece no solo una de las más actualizadas porque es reciente, sino aparte una de las más completas. Entonces le pedí a Juan Carlos que viniera a explicarnos desde su punto de vista qué es lo que piensa que habría que hacer con el régimen fueguino, de manera que sea no tan oneroso, pero que sea realista, dinámico y pro crecimiento, digamos, y pro integración regional. Perdón, pro integración, sí, regional, pro integración económica. Entonces, sin más, voy a presentar a Juan Carlos. Juan Carlos lo conozco de hace mucho tiempo, es un doctor en economía especializado en cuestiones relacionadas con el comercio internacional, las exportaciones. A mi modo de ver, mi referente en términos de política pro exportaciones. Tiene papers publicados, estuvo en el Ministerio de Producción en temas de comercio exterior durante el gobierno de Cambiemos, y ha estado trabajando sobre propuestas de desarrollo de exportadores y, en este caso en particular, Tierra del Fuego desde hace bastante tiempo, y esto un poco me imagino que es la frutilla del postre de un largo esfuerzo de investigación y de charla con productores. A su lado está Martín Reidó, director ejecutivo de Fundar, que es el think tank que organizó esta investigación, nos va a complementar un poco cómo es el contexto de la investigación y cómo sigue. Y finalmente contamos con otro amigo, Federico Poli, un experto en desarrollo, un desarrollista experto en desarrollo, que ha trabajado en la subsecretaría de Pymes hace muchos años, ha representado a la Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo y asesora y ha asesorado muchas veces a empresas y en este caso creo, corregime si me equivoco, a la UIA en temas justamente de desarrollo productivo y políticas productivas. Sin más entonces, le doy la palabra a Martín, que va a hacer la introducción del trabajo y luego Juan Carlos nos va a decir qué hacer con Tierra del Fuego. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que están adentro, afuera, en esta hibridez. Gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias a la Escuela de Gobierno de la ITELA. Es un placer para nosotros estar acá con Juan Carlos Alac, investigador asociado a Fundar, de la Universidad de Buenos Aires, y un equipo grande, como 8 personas. Hicimos el trabajo a lo largo de un año. Cuento, digamos, está bien la presentación, está bien el marco general de lo que propone Eduardo, porque esa paradoja, digamos, de un fuerte consenso técnico, digamos, yo lo pondría así, hay mucho, a ver, lo voy a decir con una frase que quizás se van a acordar quién la dijo después, hay mucho macho del off sobre Tierra del Fuego, hay mucho macho en off, digamos, sobre qué hay que hacer con Tierra del Fuego, y esto es una barbaridad, y en on hay bastante menos. Bienes públicos producidos, reportes privados de consultoras sobre Tierra del Fuego abundan, publicados menos. La razón es importante y es de economía política y es transparente. Hay 2 empresas que son las centrales que se ven beneficiadas por el régimen, vamos a hablar un poco de eso ahora, que son Newsan y Mirgor, y que tienen una capacidad de lobby muy alta, digamos, y no se habla de eso, digamos, no se habla tanto en texto. Entonces, no hay tantos bienes públicos sobre el tema, no hay tantos diagnósticos sobre cómo funciona el régimen, no hay tanta visibilidad sobre cómo funciona el régimen, y no hay tanta, digamos, conciencia de lo costoso, del bajo valor agregado que genera, de las casi nada de divisas que produce, o prácticamente nada, y el tiempo que ya lleva, digamos, ¿no? No es un régimen que tiene, donde los costos superan a los beneficios tal cual está funcionando y tal cual está diseñado, como están dando ahora en la isla. El trabajo de Fundar es un poco venir a dar luz a eso, es venir a darle números a eso, es venir a poner blanco sobre negro con los modelos que proponen los autores y con la modelación de cuánto cuesta, cuál es la estructura de costos, cuál es el margen de ganancia, qué impacto tiene sobre los precios, que son algunas discusiones, ¿no? ¿Son caros o baratos los bienes que produce la isla? Bueno,
Fundar ha traído respuestas y ha traído evidencia a eso que no estaba tan claro. Y lo otro es una propuesta concreta, económicamente sostenible y social y políticamente viable para, como decía Eduardo, cómo se sale del status quo. Hay una propuesta que es la que va a contar ahora Juan Carlos, en estas 120 páginas, en estos 3 documentos que publicamos, que es viable, que se puede hacer y que se le hace no de un día para el otro, sino a lo largo de 11 años, tal cual la propuesta de Fundar. Fundar viene a mostrar que hay trade-off en política pública y a ponerle números a esos trade-offs. Sabemos que hay trade-off, pero ahora decimos en qué consiste precisamente, cuánto de recaudación fiscal, cuánto de impacto sobre empleo, cuánto en precios, y lo modelizamos con esto que Juan Carlos nos va a contar ahora en detalle. Este es el estilo de bienes públicos que producimos en Fundar. Venimos a conversar sobre los temas nodales al desarrollo argentino. Este es uno, es el régimen de promoción industrial más caro que tiene la Argentina. Es el 40% de las AUH que gasta la Argentina en un año. Es mucha plata. Y nos parece que hay que discutir esos temas, hay que traerlos a la mesa, hay que presentar evidencia para conversar y para intentar elevar la conversación pública en un año que es electoral, en un año donde los candidatos y candidatas, en realidad hay algunas candidatas también, a presidente y a presidenta van a tener que conversar de estos temas. Esta es la propuesta de Fundar y esta es la conversación que traemos. Agradecer de vuelta a Eduardo por esto y le paso a Juan Carlos la palabra. Así que gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Eduardo por la invitación y gracias por la presentación. Y gracias a la Escuela de Gobierno por dejarnos presentar este trabajo. Yo quizás me presento, ya me presentaron, pero soy profesor de la UBA, investigador del CONICET en el IEP de la UBA, y quiero agregar a lo que dijo Martín, que me entusiasmó mucho la propuesta que cuando me la hizo Fundar, la posibilidad de hacer este trabajo por Tierra del Fuego, por cómo fue planteado. Tierra del Fuego, como dice Martín, tiene un montón de... Todos sabemos que hay algo que no está bien, pero no está claro para dónde tendría que ir. Y en esa opacidad sobreviven muchos mitos y un poco el entusiasmo en hacer este trabajo era poder poner blanco sobre negro, un poco derribar esos mitos y transparentar cuál es la realidad de Tierra del Fuego y cómo se puede, un camino viable de transformación. Ponemos la... En este trabajo yo fui codirector del trabajo con Tomás Bril Mascareñas, pero fue un equipo muy grande que trabajamos durante más de un año. Muy grande y muy diverso en términos de trayectorias, de backgrounds. Si ustedes van a los documentos, es una serie de 3 documentos, van a ver ahí a los autores del trabajo. Mejor me paro para ver el... ¿Dónde me pongo? Bueno. Acá. Bueno, ¿y esto apunto? Sí. ¿Acá me paro? Bueno. Por las dudas que me quede sin tiempo, les voy a dar un pantallazo de los resultados principales de este estudio. El primer punto es que es necesario reformular el subrégimen industrial. Esto es bastante obvio para todos. Vamos a decirles en qué forma creemos que se puede reformular. A pesar de su elevado costo fiscal, los beneficios no han logrado generar actividades sustentables. En segundo lugar, existe en la provincia una oportunidad real de diversificación hacia sectores dinámicos, con potencial para crear empleo y exportar. Ahí está una lista de los sectores posibles. Más tarde les voy a decir algo más, pero no es fantasía, es una posibilidad real. El ahorro fiscal que podemos lograr con una reformulación del subrégimen, en las líneas de lo que les voy a mostrar, esta es la buena noticia, alcanza para financiar las inversiones que se necesitan para desarrollar estos sectores. A la vez alcanzan para tener un programa robusto de protección social y de reconversión laboral que acompañe la transición. Entonces, lo que se ahorra por un lado se puede poner en el otro.
Y quizás la mejor conclusión de lo que hemos hecho es que si uno tiene en cuenta el empleo que se perdería por reformular el subrégimen y el empleo que se generaría por impulsar las nuevas actividades, la creación de empleo, el impacto neto en el empleo sería neutro o incluso positivo. Entonces esta es la visión general. Puesta en números, y les resumo los números. No es este, perdón. Ahí está. A la izquierda es el impacto de lo que sería la reformulación del subrégimen. Ese es el acumulado en 11 años. Tendría un ahorro fiscal de casi 6.000 millones de dólares, la propuesta de reformulación que vamos a hacer, y tendría una pérdida de empleo asociada de aproximadamente 7.250 puestos de trabajo. Por otro lado, la canalización de esos fondos hacia el desarrollo de nuevas actividades productivas sustentables implicaría la necesidad de invertir 2.000 millones de dólares aproximadamente en inversión pública directa, en aproximadamente 2.500 millones de dólares en otro tipo de compromiso financiero del sector público, financiamiento, avales, para apoyar las inversiones requeridas por el sector privado, y aproximadamente 500 millones de dólares, un programa de protección social robusto, si quieren pueden llamarlo hasta generoso, y un programa de reconversión laboral. La plata alcanza, o alcanzaría, un programa a 11 años. Y el potencial de creación de empleo, esto es una estimación, es muy difícil saber a ciencia cierta cuánto se podría crear, pero hubo especialistas, hubo un esfuerzo de recabar la información que existe, sistematizarla y tratar de estimar lo mejor posible cuál es el potencial de creación de nuevos empleos, y arroja una cifra mayor a la pérdida de empleo que se generaría por la reformulación del régimen. Este es un resumen de lo que es todo el trabajo. ¿Sí? Ahora voy a empezar por las parte por parte. Entonces, todo el trabajo tiene 3 partes. Un diagnóstico, la propuesta de reformulación con los impactos esperados, con el análisis de impactos esperados, y la propuesta de transformación productiva, el desarrollo de nuevas actividades. Empiezo por el primero, que es el diagnóstico. Primer punto. El régimen cumplió su objetivo de poblar la isla y generar actividad económica en la isla. Desde que se promulgó la ley 19640 en 1972, la población de la isla se multiplicó por 14, es la línea naranja. Mientras que la población argentina se multiplicó por 2, es la linita celeste que está abajo. Si ven el empleo industrial, que es esa línea montañosa, desde 1996 a 2021, mientras que en Argentina creció 30%, en Tierra del Fuego se triplicó. O sea, el objetivo geopolítico se logró a un costo fiscal creciente y a una necesidad de mantener ese costo fiscal. Un poco el objetivo de lo que hacemos, es decir, ese objetivo se puede lograr sin ese costo, cambiando actividades no sustentables por actividades sustentables. Nosotros todo el estudio va a ser foco en el subrégimen industrial, no en todo el régimen. El subrégimen industrial es el que regula las condiciones de entrada al continente de los productos fabricados en Tierra del Fuego. Entonces, si ustedes van a Tierra del Fuego y consumen cualquier bien, compran un bien, se toman una Coca-Cola, no pagan IVA, está exento. Eso no es subrégimen, es régimen. El subrégimen es lo que regula las condiciones de cuando entran los productos, principalmente está dominado por la electrónica, los productos que se fabrican en continente y entran en la isla y entran al continente. La facturación del subrégimen es en 2021. 2021 va a ser el año de referencia a nuestro estudio. Todo va a ser con datos de 2021. Fue 3.900 millones de dólares. Aproximadamente 11.000 puestos de trabajo y 1.070 millones de dólares de costo fiscal. Esto representa aproximadamente el 85% del costo fiscal de todo el régimen. Calculamos con mucho detalle el costo fiscal del subrégimen, no así el del régimen, que es mucho más difícil de calcular. Pero haciendo una estimación razonable de cuánto más sería el régimen por arriba del subrégimen, serían 100-150 millones de dólares más. O sea, el subrégimen es casi todo el costo fiscal. Entonces, concentrándonos en el subrégimen, ya damos cuenta de gran parte del costo fiscal. En nuestro trabajo no proponemos ningún cambio
en el resto el funcionamiento del régimen establecido por la ley. Es solo el subrégimen. Estructura, el diagnóstico, podemos estar horas contándoles cosas de la estructura. Les doy los datos claves para entender los fundamentos de la propuesta de reformulación que hacemos. Esto es subrégimen. En el subrégimen está dominado por la electrónica. 77% del empleo, 75% de la producción. En la electrónica hay 3 productos que explican el 94% de la facturación. Son, primero que nada, celulares, segundo, televisores, tercero, aires acondicionados. En nuestro estudio nos vamos a focalizar en esos 3 productos, que es casi todo lo que es la electrónica, que es casi todo lo que es el subrégimen. Con mucho detalle vamos a ver esos 3 productos y vamos a extrapolar el resultado al resto del subrégimen. Lo principal que quizás el diagnóstico es el esquema de incentivos que tiene hoy el régimen, que tiene problemas de diseño básicos. No solo que los incentivos son muchos, los beneficios son muchos, sino que están mal puestos. Hay 2 principales beneficios. Uno es lo que se llama el crédito fiscal IVA en las ventas al continente. Yo soy una empresa en la isla, soy Mirgor, que le vendo a Frávega un celular, le cobro 100 más IVA, 121. Típicamente una empresa que hace esa factura, en lo real cuenta 100, porque esos 21 los va a cobrar y es un débito fiscal que paga la FIP. Acá no, eso se lo queda. ¿Sí? Eso es lo primero. Y cuando importa los insumos, el kit en la electrónica no paga IVA. Cualquier importación cuando entra a Argentina paga IVA. Eso está exento. Los insumos cuando entran a Tierra del Fuego no pagan IVA. ¿Sí? Por el lado de los insumos importados no pagan arancel cuando entran a Tierra del Fuego. Por otro lado, el bien final, si quiere entrar a continente, tiene su arancel correspondiente. Entonces, el arancel al insumo cero, arancel al bien final, en el caso de estos productos electrónicos, es 16% para el celular, 20% para televisores, 18% para aires acondicionados. Si uno tiene que caracterizar el problema de incentivos, es que se premia la facturación en vez de la agregación de valor local. Esto es el elemento central del diagnóstico. Piensen lo siguiente: si yo le facturo algo, esta factura que le voy a hacer a Frávega, el valor de ventas es la suma de un valor agregado. Una parte que se agregó valor en el extranjero y otra parte que se agregó valor en Tierra del Fuego. ¿Sí? El IVA es la acumulación, se pagan en general IVA. Cuando entra el bien importado, paga el IVA por el valor agregado extranjero y después cualquier otra actividad paga el IVA por el valor agregado en continente. Acá está exento de IVA, tanto el valor agregado hecho en el extranjero como el valor agregado hecho en continente. Se cobra por la facturación independientemente de cuánto insumo haya utilizado. ¿Se entiende? Se premia la facturación, no la agregación de valor. Dado eso, y dado que no se incentiva la agregación de valor, solo la facturación, y no, dado que es más barato producirlo afuera, las empresas, si fueran permitidas, querrían importar todo, poner una etiqueta y vender. Entonces eso se regula. Entonces están sometidas a un esquema regulatorio que estipula para cada producto hay un proceso productivo que dice que es obligatorio que hagan en Tierra del Fuego. Todas las empresas que hacen ese producto hacen eso. Nadie hace otra cosa, porque es lo obligatorio. Más nadie le conviene hacer, menos no se puede. Entonces es un corset que desincentiva totalmente cualquier tipo de innovación o agregación de valor. Quizás hay innovación en eficiencia de costos, pero no en hacer nada distinto, porque eso está estipulado y nunca me va a convenir porque no me lo premia, no hay incentivo fiscal a hacer nada distinto. También se premian, si ven los incentivos fiscales, premian las ventas al mercado interno, no a la exportación. No es que no se apliquen los beneficios cuando un bien se exporta, pero esos beneficios, cuando un bien es exportado desde continente, también se aplican. Cualquier producto desde continente que yo exporte tiene devolución de IVA. O sea, ese beneficio ya lo tiene en continente, si lo exporto. Entonces, si voy a hacer eso, puede haber un beneficio financiero, pero es menor con respecto al beneficio. ¿Sí? Por otro lado, también la importación, cuando yo exporto un bien, la importación de insumo, hay regímenes de admisión temporaria.
por los cuales no pago los aranceles, aún en continentes, y después voy a importar, lo transformo y voy a exportar. Entonces estos incentivos, si no se aplican a la exportación, a la aplicación no hacen diferencia con respecto a lo que hay en continente. Entonces, en consecuencia, es una estructura, termina teniendo una estructura productiva sin incentivos a la agregación de valor, falta de innovación, orientado al mercado interno y dependiente de beneficios fiscales y aduaneros. Y obvio con un significativo costo fiscal para el Estado Nacional. Ese es básicamente el diagnóstico del el régimen de incentivos de Tierra del Fuego. Hay otros beneficios que quizás me los paso rápido, ahí se exime impuesto a las ganancias, el impuesto a los débitos y créditos, el impuesto al cheque es menor. Obviamente también hay mucha protección comercial que no tiene que ver con el régimen en sí, los aranceles que no son un beneficio especial para Tierra del Fuego. Hay una diferencial que existe desde hace varios años en el impuesto interno, se le cobra más al importado que al nacional, hay 10 puntos de gap, eso básicamente es protección comercial. Hay medidas anti-dumping para los acondicionadores de aire, operación de licencias no automáticas, actualmente otras restricciones cambiarias, pero bueno, que no hacen al régimen hoy, hacen al funcionamiento, pero no es esencial del régimen, no es algo que está en las leyes. El costo fiscal, que tanto se discute, llámenlo como quiera, renuncia fiscal, ¿sí? Es plata que el gobierno central podría recaudar y no recauda porque está el subrégimen. Nosotros calculamos la estimación del costo fiscal del subrégimen y nos da 1.070 millones de dólares. Esto es, si no hubiera subrégimen, ¿cuánto cobraría el Estado? Versus lo que cobra ahora. O sea, ¿cuánto más cobraría el Estado si no hubiera subrégimen? Y básicamente, más allá de nosotros con el modelo de simulación, simulamos qué pasaría si en un escenario sin subrégimen, cambia un poco la actividad económica y vemos cuánto cobraría en ese escenario. Pero esos cambios no hacen la gran diferencia. La gran diferencia, para no confundirse, el grosso de esto viene de el cobro del IVA a la facturación. La facturación sin IVA, la parte que se vende al mercado interno, es 3.000 millones de dólares. Si a eso se le cobra IVA, 21% da eso, 630. Eso es gran parte, es el no cobro del IVA a las ventas a continente. Si eso no estuviera el régimen, no hubiera producción en Tierra del Fuego, lo pagaría el bien importado. Listo. Tan fácil como eso. Si siguiera la producción en Tierra del Fuego, lo pagaría la producción de Tierra del Fuego. De cualquier forma, lo cobraría. Ese 21% sobre el valor de ventas de estos productos. 630. Y el resto es lo que se cobraría el arancel a los insumos, lo que hoy se perdona. O sigue la producción en Tierra del Fuego y le empiezo a cobrar arancel a los insumos, o deja de haber producción en Tierra del Fuego y se trae importado, por lo que se cobra el arancel al producto final. Uno es más alto que el otro. Nosotros con un modelo de simulación estimamos cuánto y calculamos el número justo, pero más o menos a ojo de pájaro no es muy diferente a eso. Entonces eso más o menos del 2000. No hay tanta complicación. Con esos son los dos principales impuestos cuya exención dan el costo fiscal. La Subsecretaría de Ingresos Públicos calcula lo que se llama el gasto tributario y da 500 millones más. La principal diferencia es, ellos consideran que el gap de impuestos internos, esto es importante porque ¿por qué nos da menos? El gap de impuestos internos lo consideran una renuncia tributaria. Es una cuenta mecánica que hace el gasto tributario que dicen, yo cobro menos a la producción nacional de impuesto interno, esto es pérdida del Estado que querría cobrar lo que se le cobra al importado. Nosotros decimos, no es así en realidad. La decisión tributaria es la tasa que se le cobra al nacional. Y esa tasa que se le pone al importado es una medida de protección comercial, no es una decisión de política tributaria. Por eso decidimos no contarlo como costo fiscal. Eso es la principal diferencia. La otra principal diferencia es que la subsecretaría calcula el costo fiscal de todo el régimen y nosotros solo el subrégimen, que son estos 100, 150 millones de diferencia. Más o menos eso explica la diferencia. Las otras cosas son menores. Si quieren después pregúntenme y vamos a los detalles. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de reformulación? El concepto es pasar de premiar el valor, de premiar la facturación, a dar los incentivos atados al valor agregado en territorio nacional. Eso es básicamente. O sea, se reducen sustancialmente, se reducen los beneficios
pero se alinean los incentivos con objetivos deseables. ¿Cómo se implementa esto? En primer lugar, mantener la exención al IVA, pero solamente al valor agregado local, no al valor agregado extranjero. Es equivalente eso en los hechos a cobrarle IVA a la importación. Básicamente es eso. Entonces una empresa pagaría IVA a la importación, cobraría IVA cuando vende, como cualquier almacenero haría IVA compras, IVA ventas, le daría un valor agregado sobre el que cualquiera pagaría IVA, y acá digamos, no, ese IVA te lo perdonamos, es crédito fiscal. Esa es la propuesta. En vez de la facturación, al valor agregado. Entonces, es una propuesta gradual en 11 años. Del año 2 al año 6, gradualmente se iría cobrando IVA a la importación. El segundo punto central sería empezar a cobrar aranceles a la importación de los insumos. También gradualmente, una vez que termina, o sea, del año 7 al año 11. Nuestra propuesta no estipula cambiar los aranceles a la importación de los bienes finales, la protección al bien final, no cambiarla. En alguna propuesta alternativa que consideramos también, se podrían bajar si se quisiera para que tenga efecto en los precios, pero en la propuesta de base nuestra no consideramos eso. Sí, los impuestos internos, ese gap de casi 10 puntos, eliminarlo gradualmente, y llevar la tasa que imperó desde su creación, que es 6,55, excepto para celulares, que sería 0. Las barreras no arancelarias, sí, eliminarlas desde el día 1. Licencias no automáticas, restricciones cambiarias, sí. Y déjenme que pase para que no me vaya de tiempo. Entonces, esa es la propuesta. Después, si quieren, les digo más detalles. Entonces, un poco parte de lo que también nos llevó mucho tiempo el estudio es decir, bueno, y si sí hiciera esto, ¿qué pasaría? No es tirarse a la pileta con algo que uno no sabe, saber qué pasaría y ver cómo se maneja económica y socialmente las consecuencias de poner un régimen de este tipo. Para eso tratamos de simular, hicimos un modelo de simulación. Entonces se los explico mínimamente cómo es, para que entiendan. Por un lado están los costos reales de las empresas. Básicamente es cómo compite el producto importado con el producto nacional, en cada uno de estos 3 productos. Los costos, ¿cuáles son los costos? Hicimos un trabajo enorme de sacar los costos, no nos dieron los costos. Hay distintas empresas, distintos modelos, y no hay un esfuerzo desde el sector privado de tener alguna, de poder cuantificar esto de alguna forma que sirva. No nos ha sido útil, lo hemos hecho, pero estamos muy confiados en que más o menos no le erramos por mucho. Por suerte, sí. Sobre esos costos reales, el costo de importar y el costo de producir domésticamente, están los costos impositivos. Y cuando hay protección no arancelaria, el equivalente arancelario. Esas dos cosas conforman, por un lado, el precio del producto nacional y por otro lado, el precio del producto importado. Entonces, el modelo que hace, se pone en cabeza de, digamos, Frávega, que decide, le compro a Newsan o lo importo. Y tiene que decidir, compara esos dos precios. Entonces es el precio relativo entre el nacional e importado el que va a determinar la decisión. Hay una decisión de sustitución en el consumo nacional e importado que va a depender de ese precio relativo. Y también, como ese precio relativo va a reflejar principalmente diferencias de costos, va a determinar decisiones de relocalización de empresas. Si el costo de producción nacional es mucho más caro que el importado, va a haber empresas que van a decir, no produzco más, me voy afuera. Entonces, el precio relativo determina esas dos cosas. Eso determina la demanda nacional, la demanda importada, y bueno, producción, importaciones, empleo y recaudación. Esa es la idea de cómo funciona el modelo. Después, si me preguntan, les doy más detalles. Acá están los números. Ustedes son un público especialista, algo les tengo que mostrar de números. Si ven a la izquierda, imagínense que el 100% del ingreso unitario para una empresa fabricante en Tierra del Fuego se compone de una parte que es el precio neto sin IVA y otra parte es el IVA. De ese 100 que tiene esas dos partes, ¿en qué se van? A la derecha tienen la estructura de costos, una estructura de costos un poquito mentirosa, pero también tiene los beneficios netos, o si quieren llámenlos extraordinarios de las empresas. Los beneficios por arriba del beneficio normal por el capital invertido. ¿Sí? Si ven los 3, lo principal que se ve a la derecha en las 3 barras es la
preponderancia que tiene el kit importado. ¿Sí? Es número 1. Número 2 es la diferencia de valor agregado local. Entonces acá es el momento que les quiero contar qué se hace en cada producto. Acá para que sepan exactamente, por eso está todo regulado. ¿Qué se hace cada producto? Los celulares es puro ensamble. Hay una línea de montaje, viene desarmado, se van poniendo las distintas piezas, se van insertando en el celular y se van haciendo controles de calidad. Hay una virtud en el ensamblado, no es fácil, hay un ambiente aséptico, hay que hacerlo bien, pero es ensamble, es eso solo. También, bueno, embalaje, alguna cosa así. En los televisores y en el resto de productos, también algunos otros productos de electrónica que no son los principales, se hacen también las placas electrónicas, que en los celulares no se hacen. No todas, pero algunas. Y ahí, ¿cómo es? Es un producto, ya es un proceso productivo un poco más sofisticado, más intensivo en capital. Entra una placa vacía, ya dibujada, ya diseñado donde va cada chip, va pasando por distintas máquinas ultra sofisticadas con un cabezal que va a 1000 por hora, y va poniendo, insertando en la placa los chips. Que los chips vienen en rodillos, un montón de chips del mismo, y hay toda una línea de montaje automática de esos chips. Va pasando la placa y se le van poniendo los chips a la placa. Y después sale de ahí, va para otra línea, que es de inserción manual. Hay gente poniendo quizás unos chips más grandes. Después, bueno, hay algún proceso de que todo esté bien sujetado. Eso se hace en las placas en casi todos, pero no en los celulares. Por eso los celulares es el que tiene menos valor agregado. Y en los aires acondicionados también hay otro proceso que es típico mecánico, que es, hay todos los tubitos de bronce que ustedes ven, no todos, pero algunos de ellos son fabricados en Tierra del Fuego. Viene un rodillo, se corta, se pliega, se suelda, típicas actividades, procesos productivos de la metalmecánica que ven en cualquier fábrica que puedan visitar en Argentina. Quizás una particularidad que tienen que tener en cuenta, algo particular de esto del crédito fiscal IVA, es que para Garbarino, para Frávega, el precio que vale no es el 100, es el precio neto de IVA, porque lo que paga de IVA lo va a descontar cuando haga su declaración de IVA. Pero para la empresa de Tierra del Fuego lo que vale es el 100. Entonces hay una discrepancia, que es que el precio neto de IVA que paga el retailer, que es el precio que le importa, es menor al costo de producción. O sea, yo lo compro a un precio que es menor al costo de producción. Y el precio relevante para mí es menor al costo de producción. Eso sucede hoy en todos los productos. Y con esto es en términos de economía, para que se entienda, se termine de entender. Si ustedes ven a la izquierda, está la producción nacional y la importada. Lo nacional es lo que les mostré antes. Ahora, en vez de 100% es el valor. El celular promedio vale $171. Eso es lo que cobra la empresa de Tierra del Fuego, que se compone de 30 de IVA, que me lo quedo, y 141, que es el costo que tiene en cuenta el comprador desde continente. Ese es el que me importa, es el 141. Si el importado sale 121 el kit, es lo que ven a la derecha, los tres de la derecha, pero después están los aranceles, el IVA, todo lo que paga el producto importado, lleva lo que se llama el import parity del importado a 185. Entonces acá hay un mito también de que el precio local está incluso por arriba del import parity. A nosotros las cuentas en 2021 nos dan que los precios de los tres productos están por debajo, el precio nacional está por debajo del import parity. Esto es un dato interesante y central. 24% en el caso de los celulares. A la derecha están los mismos, ven que la barrita es 171 y 185. El 171, ahora el nacional, pueden dividirlo en 121 es el kit, 36 es valor agregado local, a precios locales, y ahora voy a hacer un punto en esto, y $14 es impuesto. El importado son los 121 del kit, que ya vieron acá, en el gráfico de la derecha, el de la izquierda. Es lo mismo que ven a la izquierda, está reproducido nada más estaqueado a la derecha, ¿no? 121 más 64 a 185. Si ustedes piensan, el valor agregado a precios locales es ese 36 que ven. Pero el verdadero valor agregado es el valor agregado a precios internacionales. El valor agregado a precios locales es artificial, está generado por los precios del mercado local que tienen que ver con la protección. A precios internacionales, el kit vale 121, el celular terminado vale 121. Valor agregado a precio internacional es 0% en el caso del celular. Esto nos dan las cuentas que hicimos, le podemos cerrar por 1%, 2%, no
estamos bastante convencidos que no le estamos cerrando por más, pero también fue confirmado por altas autoridades de las empresas más importantes. ¿Sí? El valor agregado a precios internacionales es casi nulo. O sea, los dólares que se pagan son iguales, tanto si importo las partes y hago toda esa actividad en Tierra del Fuego, o si importo el kit directamente. ¿Se entiende? En los casos de los televisores, le cambié ahora, son los televisores, sigue el gráfico a la izquierda, sigue siendo que el precio local es menor que el import parity, acá el valor agregado a precios internacionales es 17%. En los acondicionadores de aire es 20% lo que está bajo el precio nacional del import parity. Esto es 2021. Puede ser que hoy, con las restricciones cambiarias más fuertes, el equivalente arancelario, digamos, haga que el producto importado sea más alto todavía. Podría ser eso. Esto está calculado en 2021, un año menos distorsionado, digamos. Y acá el valor agregado a precios internacionales es 26%. De nuevo, para que se entienda, yo les doy un ejemplo. Si entra cualquier producto, entra el insumo a 100, yo no pago arancel, y el producto final tiene 20% de arancel, yo voy a poder vender ese producto a precio final 120. Yo lo compro a 100, le pego una estampita, no digo que sea lo que hagan en Tierra del Fuego, pero para que entiendan qué implica el valor agregado a precios local. Yo lo importo a 100, le pego una estampita, lo vendo a 120, agregué valor agregado 20. La cuenta a precios locales me va a dar 20. Es irreal eso, es una cuenta que no tiene sentido. La cuenta que tiene sentido es cuánto es el valor agregado a precios internacionales. Eso es 0 celulares, 26 televisores, 17 acondicionadores de aire. ¿Qué consecuencias tendría esto? Esto es como de dónde partimos. La primera, ¿no? Cuando les mostré el modelo, es lo azul, ¿no? Y después viene, bueno, cambiarlo a naranja. La propuesta es cambiarlo a naranja. Entonces, ¿qué pasaría? Perdón. Acá, ¿qué pasaría? Lo que nos da la simulación es, en el caso de los celulares, la producción local no podría competir con la producción importada. Y no habría más producción de teléfonos celulares en Tierra del Fuego. Ese es el producto que más costo fiscal genera. Relativamente es el que, en relación empleo, valor de producción, es el que menos tiene. Pero bueno, es el producto principal en términos de costo fiscal. No se produciría más. En el caso de los televisores, el diferencial quedarían muy parejos los precios. Entonces, con nuestra propuesta de reformulación, al final de los 11 años de implementación. En nuestro modelo de simulación se mantendría en Tierra del Fuego el 61% de la producción actual. En acondicionadores de aire se mantendría el 28%. En términos de empleo, la línea naranja con eje en la derecha muestra cómo se va acumulando la pérdida de empleos. Y ahí es lo que les dije al principio, es lo que acumula a la derecha 7.250 empleos al final de los 11 años. Y después ya no habría pérdida de empleo. En las barritas es año por año. Ningún año la pérdida de empleo, perdón. En ningún año sería más de 2.000, en 3 años sería más de 1.000 por año. El primer año tiene la particularidad que ustedes saben que se renovó el régimen hace 2 años, por 15 años, pero se dejó afuera el sector textil. Nosotros tomamos eso como un dado, y como está fuera aún de nuestra propuesta de reformulación, estimamos que esa producción desaparece en 2024, que sería el primer año que ya no tendría los beneficios del régimen. Entonces, por eso hay como un shock inicial del primer año. Después, como ven, hay años que es muy poco el impacto, después sube un poco. ¿Sí? En términos de costo fiscal, el ahorro fiscal se va incrementando año por año en la medida que se va profundizando la reformulación de los beneficios impositivos, hasta llegar a casi 900 millones de ahorro anual. O sea, de los 1.070 que les dije en esta propuesta de reformulación, se ahorrarían 881 por año hasta la forever, digamos, ¿no? Desde el año 11 hasta en el transcurso de los años,
Durante la implementación, este sería el timing, ¿no? De cómo iría incrementándose la recaudación fiscal. En el acumulado es casi 6.000 millones de dólares. Acá bueno. Déjenme pasar esto, si les interesa les hablo después, si tengo tiempo, pregúntenme y les hablo de cómo cambian los precios. ¿Sí? Hacemos para no demorarme mucho, hacemos análisis de robustez, escenarios alternativos, pero no les voy a presentar acá. También, bienvenidos, si me preguntan les cuento. Quiero nada más hablarles 5 minutos, no me voy a detener mucho porque no tenemos tanto tiempo. Sí, por eso. El tercer componente, o el tercer documento que hacemos es un estudio muy importante que hicimos de cuál es el potencial de transformación en Tierra del Fuego. Y dónde están las viabilidades. Es un análisis de viabilidad. ¿Sí? Es más o menos lo mejor que se puede tratar de ver qué es posible. Cuánto sale y qué se puede crear. Ese es el ejercicio. Tiene 2 dimensiones, 2 componentes. El componente sectorial, que es la ampliación de la matriz productiva, y la dimensión sociolaboral, que es este programa de protección social y reconversión laboral. También hay unas consideraciones políticas que hacemos de cómo, además de la viabilidad económica, un poco algunas consideraciones de viabilidad política. Una convicción que tenemos es que el gobierno y los actores en Tierra del Fuego tienen que ser protagonistas de esta implementación. Esto es lo único que les voy a mostrar, después si quieren pregúntenme para ir cerrando. Las actividades en Tierra del Fuego posibles son muchas, y en muchas hay un potencial enorme. Y no son cosas en el aire, son cosas ya trabajadas, donde ya hay planes, hay proyectos. El primero, en términos de potencial de creación de empleo, el primero y número 1 es turismo. Cualquiera que fue a Tierra del Fuego sabe del potencial que tiene eso y de lo subexplotado que está. Economía del conocimiento es segundo. Muy rica es la provincia en recursos gasíferos que, además de extraer, se podrían procesar a través de la petroquímica. Hay proyectos concretos que salen en los diarios a menudo sobre infraestructura portuaria, la posibilidad de hacer un polo logístico antártico. Bueno, hay diferentes actividades. También en este trabajo hubo gente trabajando, algunos investigadores de mucha trayectoria que además que residieron en Tierra del Fuego. También un punto a destacar es la necesidad de infraestructura urbana y habitacional para viabilizar el desarrollo de estos sectores, también el desarrollo de un ecosistema emprendedor. Estos son los números, se los paso rápido. En términos de potencial de creación de empleo, si ven la columna de la derecha, el principal sector con potencial de empleo es turismo. Estimando que creemos una estimación conservadora del potencial, serían 4.000, la posibilidad de crear 4.000 puestos de trabajo. También hay potencial en la economía del conocimiento, en la petroquímica. Bueno, en cada uno de los sectores hubo un esfuerzo de cuantificación de posibilidades de creación de empleo, que dan el total de 7.650 personas la que les mencioné. Entonces, cerrando esto, las conclusiones de este trabajo es que la transformación productiva en Tierra del Fuego basada en la diversificación y la sustentabilidad es necesaria y es posible. No es una locura, es algo que se puede hacer. Puede lograrse sin resignar nivel de empleo y financiarse a partir del ahorro fiscal generado. Ese es el resultado central. Y cambios de este tipo, creemos nosotros, es nuestra convicción, solo se pueden lograr construyendo acuerdos políticos amplios y incluyendo como protagonistas a la sociedad y el gobierno de Tierra del Fuego. Muchas gracias. Bueno, a continuación le vamos a pedir a Federico Poli que nos dé sus impresiones sobre lo que acabamos de presentar y sobre el trabajo en general. Muy bien, gracias Eduardo por la invitación, también a Fundar, por el trabajo que hicieron. Juan Carlos, que como decía Eduardo, es un trabajo muy meticuloso. Y lo primero es ubicar este trabajo en una preocupación, como se dijo acá también, en la opinión pública que ha venido
ganando terreno en los últimos años sobre el régimen de promoción de Tierra del Fuego, basado en dos cuestiones. Diría la primera, la racionalidad de los incentivos existentes, tanto el impacto productivo de estos, como también se dijo, los montos fiscales involucrados. Y segundo, la otra cuestión que preocupa a la opinión pública es la accesibilidad a bienes tecnológicos, tanto por la oferta existente como por el costo, por el precio. Y este trabajo, digamos, más ampliamente se puede inscribir dentro de una producción intelectual que viene reflexionando sobre estas cuestiones en los últimos años. Hay un trabajo reciente de CEPAL con el gobierno nacional y el de Tierra de Fuego sobre oportunidades y desafíos productivos de la región. Hay un documento de Lavarello y García sobre la evolución de la electrónica de consumo en Tierra del Fuego. Hay un trabajo más antiguo de la Universidad de Buenos Aires, comparativo de los regímenes de Tierra del Fuego y Manaos. Pues también está la nota que escribió Eduardo con Lucio Castro en CIPEC en 2012 sobre la evolución industrial de la isla. Bueno, en ese marco está escrito este trabajo. Algo de esta preocupación, digo, uno puede ver en la reformulación del régimen, en la creación del fondo de la ampliación de la matriz productiva. Y bueno, y yo diría entonces algunas cuestiones que me parecen importantes de resaltar del trabajo y de lo que pienso de cuáles son las alternativas. Bueno, lo primero que me interesa resaltar del trabajo es esto que se plantea con estas palabras: la transformación productiva en Tierra del Fuego no es solo ni principalmente una cuestión económica, es ante todo un desafío político. Lo otro que se comprende la complejidad política de una operación como la propuesta de cambio de modelo de desarrollo territorial, que dice desandar un futuro productivo diferente depende más de la economía política que de elementos microeconómicos y de la disponibilidad de recursos. Me parece que esto es bien importante, por lo que luego diré sobre las alternativas existentes. Digo, y es importante que, bueno, lo dijo, digamos, en lo que plantea el trabajo, la propuesta, no se cuestiona la racionalidad de esquemas de promoción regional, y además se tiene en consideración la relevancia geopolítica de Tierra del Fuego, dada el actual contexto geopolítico y dada su lugar de salida a los dos océanos en este momento. Digo, lo que está claro es que se tiene que ir a un régimen, a un modelo que plantee un mayor valor agregado local. Está claro que se tiene que ir a un régimen que tenga menos costo fiscal. Está claro que en lo posible, digamos, que tenga un mejor balance de divisas. Y está claro que en la reformulación también, y esto es importante, también se dice en el trabajo, por ahí yo haría un énfasis mayor, es en el tema de poner en valor la diversificación, el upgrading que estos grupos económicos empezaron a hacer en la propia electrónica de consumo y hacia otros sectores. Digo, la propia electrónica de consumo es destacable que se fueron a una electrónica más customizada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los autopartes, por ejemplo, y ahí hay una experiencia, digamos, de provisión de autopartes con mayor valor agregado, integrado a la cadena local del sector automotriz argentino. Digo, uno podría pensar también en una mayor integración con la maquinaria agrícola, por ejemplo.
Digo, y esto tiene que ver, digamos, la posibilidad de estas diversificaciones y mayor valor agregado tiene que ver con los activos empresariales existentes, que poseen capacidades tecnológicas, poseen capacidades ingenieriles y organizacionales, poseen un saber hacer que permitió este tipo de diversificación. Y por otro lado, hay otra diversificación que una de las empresas, Newsan, hizo con el tema, lo de los autopartes es Mirgor, ¿no es cierto? Newsan hizo Newsan Food, que es una empresa dedicada a la pesca, digamos, en realidad hace todo el ciclo completo, exporta a 70 países, digo, ha hecho un recorrido en ese sentido interesante. ¿No es cierto? Eso fue creado en 2018, 2020, representó entre 2018 y 2020 el 14% de los ingresos de la empresa. Bueno, digo, y digamos, me parece que esto es importante tomar en cuenta porque, digamos, se dice, digo, va en la dirección de lo que plantea el trabajo, de una diversificación hacia sectores que puedan ser autosustentables y que presentan, aprovechando las capacidades desarrolladas, presentan la posibilidad de tener un desarrollo autosustentable. Vinculado con esto, creo que, bueno, el trabajo no se mete mucho en la cuestión de digamos, de inserción, pero está implícito, ¿no es cierto?, de inserción de la electrónica de consumo de Argentina en las cadenas globales de valor. Digo, solo en América Latina, en América del Sur, Brasil y Argentina tienen estas electrónicas de consumo y hacen parte de las cadenas globales de valor de las grandes empresas. Digo, me interesa reflexionar sobre lo siguiente, que es cierto lo que se dice en el trabajo, estoy totalmente de acuerdo con que el régimen lo que incentiva es, digamos, lo que premia es la facturación y no el agregado de valor, y también, digamos, al tener bajos aranceles cero para importar los kits, también promueve la armaduría de ensamble de piezas importadas, digo, maximiza la importación. Digo, eso es muy cierto y es correcto, me parece, ir a una modificación en el sentido de reducir el incentivo al agregado de valor, como en el tema del IVA se plantea. Ahora, también lo otro que es cierto es que no es solo un problema del régimen, que en la electrónica de consumo haya muy poco agregado de valor, sino que tiene que ver con cómo están diseñadas esas cadenas de valor y el lugar que puede ocupar un país como Argentina o Brasil. Entonces, por eso también me parece, digo, que hay que pensar en diversificaciones hacia otros sectores, como está planteado en el trabajo, y me parece que se pueden utilizar, digamos, que uno puede pensar en apalancarse en estas incipientes diversificaciones y upgrading hacia otro tipo de electrónica que se hizo o hacia otros sectores que se viene desarrollando. Creo que mi último comentario tiene que ver justamente con alternativas. Más allá de decir que Argentina, y esto es interesante de ver, digo, lo comentaba al entrar, Argentina en los 70 era uno de los pocos países del tercer mundo, de la periferia, que tenía una industria electrónica integrada, y hay trabajos sobre la trayectoria tecnológica de la industria electrónica y cómo se destruyeron capacidades también, pero hay un trabajo que trabajó mucho esto, Hugo Nochev, ¿no es cierto?, que un famoso trabajo de él de desindustrialización y retroceso tecnológico en la industria electrónica, 1976-82, donde cuenta cómo la falta de una planificación de la apertura y de la transformación de televisión blanco-negro a color hizo que las capacidades que había en la producción de televisores, por ejemplo,
se destruyeran por falta de planificación y de tiempos para esas reconversiones. Pero digo, bueno, dicho eso, digo, me parece que las alternativas de cara al futuro son dejar el régimen como está. Creo que está claro que nadie piensa desde la racionalidad que esa sea una alternativa. La otra alternativa es terminar el régimen de un día para el otro. Tampoco creo que nadie piense que eso sea racional ni posible. Y después están las alternativas intermedias. Digo, claramente Fundar plantea una alternativa intermedia con un plazo de 10 años, con cambios en los sectores dinámicos de la provincia, del territorio. Digo, me parece que ahí hay el tercer informe, es un trabajo muy detallado sobre esto, muy interesante, que bueno, que son los sectores que recién Juan Carlos mencionaba. Digo, a ver, ¿cuál es la cuestión que me parece que habría que darle una vuelta respecto a esta alternativa? Y creo que es una cuestión de un problema de economía política. Digo, ¿cuán colaborativos, digo, cuál va a ser la posición frente a una propuesta de este tipo de los grupos económicos asentados en el territorio? Digo, ¿por qué? Porque si ven que el régimen se acaba y no tienen incentivos a invertir, o no creen que la inversión, no quieren apostar a la diversificación que se está proponiendo, bueno, estamos en un problema político, social y económico. Digo, no sé, lo planteo, quiero decir, me parece de nuevo que la cuestión de la conversación con los actores es importante, y hay que contar con el apoyo de esos actores en una reconversión, digamos, que hay que ponerla sobre la mesa. Digo, ¿qué se me ocurre como alternativa? Y lo tiro como una alternativa también de modificación del régimen. Bueno, una alternativa sería, yo diría que tendría dos componentes. El primero es bajar de un día para el otro los incentivos, es decir, bajar el monto de incentivos que existe, empezando por los impuestos internos, igualarlos con la importación, bajar el subsidio que se da vía el IVA, bajar el subsidio vía ganancias, etcétera, de un día para el otro, digamos, permitiendo y plantearles imponer a las empresas que un porcentaje grande de sus beneficios, y estoy pensando el 40%, lo tengan que destinar a proyectos de diversificación. Digamos, si sea un tiempo prudente, 2 años, eso no es así, que el Estado los coloque en el fondo de ampliación de la matriz productiva y lo destine el Estado a la transformación. Digo, no hice, ustedes estuvieron trabajando 1 año. A mí se me ocurrió esto como una alternativa, digo, hasta parecería gracioso, pero pensé de qué modo se podía plantear un esquema que vaya en la misma dirección de lo que están planteando, que creo que es una demanda, que tenga que ver con un mayor agregado de valor local, upgrading, más intersección con el aparato productivo nacional, y al mismo tiempo, bueno, que sea, desde la economía política sea posible hacerlo. No sé, lo tiro como una idea, de nuevo, que habría que pensar, hacer los números y demás. Pero lo otro que digo es que, felicito este tipo de trabajo, este esfuerzo, digo, 1 año de trabajo. Yo me tomo el atrevimiento de hacer esta propuesta de pensar algo tal vez en esta misma dirección, simplemente que la metodología
digamos, sea un poco diferente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Nosotros tratamos de hacerlo corto, porque después va a YouTube y si ven 2 horas de transmisión la gente sale espantada. Así que yo le voy a dar la palabra a Juan Carlos y a Martín si quieren agregar o cerrar algo, reaccionar a los comentarios de Federico, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacerle 2 preguntas, en línea un poco con lo que decía Federico. La primera es si hay algún valor de aprendizaje en esta producción, ¿dónde eso está incorporado en la propuesta? Si es que vamos a apalancarlo o vamos a dejarlo. Y en línea con eso, ¿por qué reducimos pero no matamos la producción actual en la propuesta? ¿Qué sentido tiene hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero menos? Si es puramente fiscal, yo lo entendería, pero después del punto de vista productivo es, bueno, ¿cuál es el tamaño óptimo de esa producción? ¿No hay escala, etc.? Eso por un lado. Y la otra pregunta, o más bien un comentario, es, el dinero es fungible, pero los actores no. Un poco pensando en lo que decía Federico. Yo puedo usar el dinero que le quito a estas 2 empresas para producir otras cosas, pero no necesariamente van a ser estas empresas las que van a producir otras cosas, salvo que hayan pensado algún mecanismo en donde estas empresas sean las líderes de los desarrollos en turismo, así como lo que hicieron en pesca, Jarnia Hobbs y compañía. ¿Cómo se llama la compañía? Newsan con los langostinos, por ejemplo. O sea, 2 preguntas para agregar a un poco las dudas de Federico sobre, de vuelta, este trabajo que ha sido muy minucioso y ciertamente enaniza muchos de los esfuerzos, o actualiza y expande muchos de los esfuerzos previos. Bueno, gracias Fede por los comentarios y gracias Eduardo. Yo diría, tengo 2 líneas de respuesta para el comentario principal que hacen. ¿Por qué no? ¿Por qué se mantiene? Justamente por lo que está diciendo Federico, por lo que vos decís, es darle una oportunidad a que incluso las actividades que hoy están bajo el subrégimen hagan ese upgrading y vayan para otro lado. Las posibilidades están. Tenés que conocer mucho de un sector para saber exactamente dónde hay un negocio. Pero lo dicen ellas mismas. La posibilidad es de toda obviedad. Lo más interesante que hacen y lo menos dependiente de la escala es esto de la fabricación de las placas que les conté, que hay un potencial de diseño propio, customización. En lo que es producto masivo, es imposible competir. Lo tiene Brasil y Argentina por esta decisión de poner un montón de plata para tener esto que tenemos, que no tiene sentido. Otros países no tienen eso. Entonces es algo que no tiene sentido. Sí, dado que ya lo tenemos y que ya pagamos el costo y que ahí están estas capacidades organizacionales productivas, tratemos de dar una oportunidad de que se expandan y que aprovechen. Placas electrónicas, piensen, cada vez más hay más electrónica, cada vez más los productos tienen más componentes electrónicos, todo eso necesita placas. En la medida que haya producción nacional, marcas nacionales con diseño propio, que necesitan placas customizadas a lo que ellos hacen, y hay una empresa nacional que tiene la capacidad de diseñar una placa para eso, está ese potencial. Ese potencial, la capacidad productiva en principio está. ¿Cuánto es un verdadero negocio? ¿Cuánto China se lleva puesto todo? ¿Vietnam? No les puedo decir. Ya hay un punto donde hay que saber mucho. Pero ellas mismas, y lo que pasa es que jamás se dedicaron a eso. Nunca pusieron el esfuerzo en desarrollar los canales comerciales. Recién lo empezaron a hacer ante la amenaza de que se terminaba el régimen en 2023. Y ahí empezaron a obtener un poquito de esfuerzo en diseño, a tener un mini departamento de diseño, o hacer algunos esfuerzos de diseño, por ejemplo, en lo que se llama infotainment, por ejemplo, Mirgor tiene, que le vende automotrices, y eso está bueno. El potencial está y hay manifestaciones de que es posible. Entonces, en primer lugar es por eso, para dar ese potencial. Dejo un paréntesis nada más. Yo hablo mucho con gente muy interesada en la industria, en el desarrollo productivo como yo estoy, pero que quizás no ha visto tanto los procesos productivos, no ha pisado tanto las fábricas, y me llevo muy a menudo la impresión de las capacidades organizacionales y tecnológicas es algo fundamental, hace al desarrollo.
pero hay que saber entender cuáles son las cruciales y cuáles son capacidades que se construyen en 2 años. Y no valen $1.000 millones ciertas capacidades y otras sí los valen. Entonces sí lo que vale acá es, hay empresas, 2 principalmente, 3, 4, 5, que han tenido la capacidad de mantener una organización de fabricación de placas y ensamble de productos electrónicos. Eso no es trivial. Tampoco vale $1.000 millones eso. Con esa plata puesta en innovación, es casi el presupuesto de ciencia, es la plata que se gasta en ciencia y técnica en el país. Con esa plata se pueden generar miles de otras capacidades. Yo no me rasgaría las vestiduras por eso. Sí me parece de sentido común, dado que ya existen, aprovecharlas, intentar aprovecharlas. Por eso el mantenimiento de parte del subrégimen, alineando los incentivos, y por último, en la presentación no hice el punto, ya existe un mecanismo que es este FAMP, ¿no? Cuando se prorrogó el régimen, donde las empresas aportan una partecita y está estipulado que parte lo usan las mismas empresas. En nuestra propuesta, ese pedazo se mantiene. O sea que ya lo que vos querés ya está, en la propuesta está. No hace falta que tengan tanta plata, no hace falta tirarles tanta plata. Con mucho menos pueden desarrollar eso. Porque una parte es el financiamiento y otra parte es la presión. Sin presión y en la comodidad de que tienen eso vale para las empresas y vale para el sector público y para todo el sector privado en Tierra del Fuego. Las posibilidades están, pero cuando está la daga y el potencial de que están los beneficios no están, todo el foco va a estar puesto en eso. Y es lo que pasa hoy. Ese esfuerzo que hoy podría estar en las empresas en desarrollar nuevos mercados, en desarrollar la capacidad de diseño, en el sector público de Tierra del Fuego, que es algo que no dije, en los nuevos sectores. Ese potencial no está desde el sector público, esos esfuerzos de gestión para desarrollar esos sectores no están. Están en forma limitada. Entonces, hace falta la ayuda, los recursos, pero también hace falta la presión. Sin presión, con la vaca atada, no va a pasar eso. Entonces hay un punto donde es imposible desde la política pública, creo, el fine tuning de... sí tenés que, creo yo, y creemos todos los que colaboramos en esta propuesta, y Martín creo que ahora seguramente que también lo cree, que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Ayudar, dar los elementos para que pasen las cosas que pueden pasar buenas, desarrollo de nuevos sectores, pero incluso en la electrónica, upgrading hacia otro tipo de especialización, pero también presión, donde los beneficios se van yendo. No están ahí siempre, ¿no? Porque si están, todo el esfuerzo va a estar en mantenerlos. Bueno, cortito, sí, gracias, Federico, muy bueno el comentario. Es exactamente, hago mías 130 palabras de Juan Carlos, medio Gramsci y la política industrial, digamos, para que lo nuevo nazca, ¿no? Lo viejo tiene que reconvertirse, por lo menos. No sé si morir, pero reconvertirse. Y la propuesta de Fundar es eso. No hay incentivos, los comportamientos se explican por incentivos. En la conversación pública, en las políticas sociales se hablan de los planes y de cómo reconvertir, cómo incentivar a los trabajadores a que pasen a la formalidad, cómo convertir los planes en trabajo, una cosa que Eduardo nos pone de muy mal humor, y a todos y a muchos nos pone de muy mal humor como frase vacía de la política y la discusión pública. Si le pedimos eso a los más pobres, a la población más vulnerable, a los empresarios hay que pedirle centenares de veces más, digamos, porque los beneficios son muy grandes, fueron durante mucho tiempo, el régimen tiene 50 años, cumplió 50 años el año pasado, y el régimen de electrónica es grande a partir del 2008, 2009, digamos, sobre todo, y es muy complicado, digamos, esto no funciona, no agrega valor, no genera divisas, vale $1.070 millones anuales, y hay 8.500 personas trabajando en esto. Cuidando el empleo en la propuesta de Fundar, pero borrando los beneficios fiscales progresivamente, es como va a haber innovación productiva, es como se va a cambiar la matriz productiva de la isla. Con el régimen no va a haber diversificación. Bueno, y en esta nota imperativa vamos a dar finalizada esta sesión. Espero que les haya gustado, espero que volvamos a encontrarnos con la continuación de estas investigaciones sobre política productiva con la gente de Fundar. Les agradezco a Juan Carlos, a Martín, a Federico, la presencia de todos ustedes, y bueno, nos encontraremos en el próximo seminario. Muchas gracias.